Y como todos los jueves, tenemos aquí la presencia de Marcelo Villamarín en la revista informativa Hola Mundo. Y lo hemos invitado para analizar en esta mañana el discurso a propósito de las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia Verónica Abad. Estas declaraciones bastante controversiales, Marcelo, Ujú. nosotros quisiéramos analizar contigo en esta mañana. Bienvenido nuevamente, Marcelo. Buenos días, Amanda. Buenos días al culto público que nos está en este momento escuchando y mirando. Para mí es muy grato estar aquí en este espacio compartiendo y debatiendo también algunos aspectos muy importantes relacionados justamente con la campaña electoral en la cual estamos en los momentos eh, precisos. Marcelito, nosotros quisiéramos un poco empezar esta conversación y plantearte un poco, hablar de dónde surgen estas ideas de la candidata a la vicepresidencia. Habla ella de los derechos naturales, habla de que el Estado no debe garantizar estos otros derechos, que es la salud y la educación, que es una competencia del Estado. Quisiéramos nosotros que tú nos expliques de dónde surgen estas ideas de la señora Verónica Abad. Bueno, yo lo que puedo decirles realmente, primero me siento bastante asombrado, extrañado, porque se le ve que es una persona académica, que tiene una experiencia en el ámbito intelectual, etcétera, pero que realmente sí es extraño que las declaraciones de ella se fundamenten en principios filosóficos de muy larga data, de muy atrás. O sea, el tema relacionado con los derechos humanos fundamentados en la ley natural eh, es una postura que fue desarrollada hace mucho tiempo en Europa, en el marco justamente del inicio del desarrollo de la modernidad. Entonces es bien extraño que actualmente la señora Abad se rige exclusivamente en lo que en aquel entonces fue la doctrina del justnaturalismo. ¿En qué consistió esta doctrina? Esta fue una doctrina, como digo, que se desarrolló en Europa en los siglos XVI, XVII, en la Universidad de Salamanca. Ahí se creó la Escuela de Salamanca y claro, hubo una serie de sacerdotes, frailes, misioneros que estaban muy preocupados por la explotación que se hacía a los sectores indígenas. Y entonces estos sectores comenzaron a protestar inclusive frente al rey por esta situación. Y esto constituyó la base sobre la cual se fue desarrollando una serie de planteamientos que desembocaron en este justnaturalismo, que en esencia no es otra cosa más que decir que el ser humano es tal y como tal tiene derechos que le son asignados por la naturaleza. Y esto que la señora Abad dice ahora, ya lo dijeron claro antes Francisco Suárez, Vitoria, Domingo de Soto, etcétera, etcétera. Y luego esta concepción justnaturalista se trasladó posteriormente hacia el norte de Europa y surgió la famosa escuela del justnaturalismo que hasta ahora ha ejercido una gran influencia. Pero esa escuela ahora ya está completamente, digamos, ha quedado simplemente como información, muy importante desde luego, pero ya no se maneja actualmente, hasta donde yo conozco, ya no se maneja la teoría de la ley natural como fundamento de los derechos humanos, porque hay derechos que no son necesariamente producto de la ley natural, producto de la naturaleza del ser humano como tal, sino que más bien los derechos de tercera generación son producto de las luchas sociales, son conquistas que los sectores sociales han logrado por parte del Estado a partir de su situación de, en muchos casos, relacionada con situación de miseria, de opresión, etcétera, etcétera. Entonces,
Actualmente lo que se maneja es otro tipo de ¿Y discurso. por qué crees que Verónica Abad en este momento, después de tantos años, se supone que estas ideas se han superado, son ideas que ya pasaron, que se superaron, estas ideas un tanto atrasadas desde hace muchos años? ¿Por qué crees que las retoma nuevamente la candidata Verónica Abad? Por un lado habría que ver realmente en el contexto de su pensamiento, pero por otro lado habría que ver también por qué es que, digamos, la candidata se ha quedado en definitiva en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así específicamente se llama, la declaración que fue firmada en la Asamblea de 1791, 2 años después de haberse producido los actos que conllevaron al destronamiento de los reyes, de la monarquía y la fundación de la República. En esa época entonces se establecieron básicamente los 3 principios fundamentales como base del derecho, que eran el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad y el derecho a la vida. 3 principios básicos con los cuales los sectores emergentes de la burguesía se manejaron, con un contingente intelectual impresionante, como eran los filósofos de la enciclopedia. La mayor parte de filósofos ingleses, franceses, alemanes, etcétera, estaban con la cabeza realmente con las ideas que les servían, porque estaban en una época justamente de grandes transformaciones. O sea, el problema, la revolución de 1789 fue una revolución en la que participó fundamentalmente los sectores desposeídos de la sociedad, campesinos, obreros. En París les llamaban los sans-culottes, los miserables, a las cuales se refirió alguna vez con su famosa novela Víctor Hugo. Entonces, estos sectores realmente provocaron también mucho miedo, mucho temor en los sectores emergentes de la burguesía, que era una burguesía en aquel entonces indudablemente progresista, porque estaba en contra de los postulados fundamentales de la monarquía y contra sobre todo la idea de que el poder político proviene de, más bien dicho, el poder político es exclusivo de los reyes y por lo tanto son ellos los únicos depositarios del poder y que pueden transmitirlo de generación en generación. Frente a eso, las doctrinas democráticas, las doctrinas contractualistas de filósofos como Rousseau, Montesquieu, etcétera, fueron calando hondo dentro de la sociedad y por lo tanto se estableció una república que además ya logró consolidar el Parlamento. Entonces, este Estado, nuevo Estado, completamente diferente, era un Estado que tenía que proteger los principales derechos humanos. Sin embargo, digo yo, en las declaraciones de la señora se ha quedado allí. Eran los 3 derechos fundamentales producto de la ley natural, pero se quedó ahí hace 2 siglos, por lo menos. Y claro, y lo que tú estabas explicando es que durante esos 2 siglos cambió mucho la sociedad. Por supuesto. Y tú estabas diciendo que hay conquistas de los derechos humanos que ahora ella no los quiere reconocer como el garantizar los derechos humanos dentro de un Estado, que sería la educación y sería la salud. Claro, a lo largo de la historia, después de 1789, que fue lo más progresista de la época, se ha venido ampliando el abanico de los derechos humanos. Ya no solamente fueron aquellos 3 derechos consagrados por la Constitución en la Asamblea de 1791, sino que fueron ampliándose conforme las luchas sociales avanzaban, pero también conforme indudablemente el desarrollo del pensamiento exigía nuevos planteamientos, nuevas cosas. La realidad cambia y muchos intelectuales, incluso no necesariamente progresistas, comenzaron a ver la necesidad de ir incorporando
dentro del pensamiento, dentro del bagaje intelectual de la sociedad, estas nuevas conquistas, y eran lo que se llamó los derechos de segunda y tercera generación. Es decir, ¿en qué consisten esos derechos? se incorporó justamente en los derechos humanos aquello que no había sido considerado por la Revolución de 1789, que era el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y esos derechos ya progresivamente fueron, sobre todo el derecho a la educación, fueron incorporados por otros cuerpos jurídicos y fueron incorporados también por otros organismos, como el caso de la Asamblea de las Naciones Unidas. En 1948 las Naciones Unidas hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no era solamente la declaración del hombre, de los derechos del hombre y del ciudadano, porque en este caso, en Francia, manejada por la burguesía en aquel entonces, el punto fundamental era que solo los hombres eran ciudadanos. Mira que venían arrastrando esto desde hace 2000 años. Solo los hombres eran ciudadanos, por tanto no se reconocía ningún derecho político a la mujer en esta declaración, menos todavía los esclavos. Los esclavos seguían siendo tales y no tenían posibilidad de gozar del derecho a la libertad porque no eran ciudadanos. Por eso el título, ¿no? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del hombre, del género masculino y del ciudadano. O sea, el ciudadano, incluso en el Ecuador, recordarán que hasta 1930, más todavía, para ser ciudadano había que tener plata. Así de simple, para ser ciudadano había que tener propiedad, ¿ya? Entonces, por esa razón es que, si bien es cierto que la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, fue un aporte significativo a la historia del pensamiento y a los derechos humanos y al avance de la sociedad, sin embargo se quedó corto frente al desarrollo de la historia. Después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, con todo el desastre que significó, las Naciones Unidas proclamaron los derechos, como digo, aquellos derechos. Esto por un lado, pero por otro lado hay que entender también que el concepto mismo del Estado ha venido cambiando significativamente desde la época de la Revolución Francesa, cuando se crea el Estado ¿Cuáles han sido como estos cambios? Porque yo lo que estoy viendo es que esta postura de estas declaraciones que ha hecho por varias veces en los medios de comunicación la candidata Verónica Abad de Daniel Noboa, es que sería como un retroceso, pero también al mismo tiempo una contradicción, porque ella es una candidata, o sea, no es un pensador el que está diciendo estas palabras, no es un personaje que no está en la política y está de candidata y quiere ser vicepresidenta de un Estado-nación. Así es. Sería como un retroceso, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de Estado quiere administrar? Claro, el punto fundamental aquí es que el Estado, en definitiva, también ha venido, digamos, sufriendo una serie de cambios y de evoluciones. En el siglo XIX, por ejemplo, me acuerdo claramente en una de las obras de Karl Marx, él decía que el Estado no es otra cosa más que la junta administrativa de los negocios de la burguesía, que es exactamente lo que la señora Verónica Abad ahora quiere. Quiere que el Estado sea nada más que una junta administrativa. ¿Qué administre qué? La justicia, la seguridad ciudadana y haga las obras de infraestructura que el desarrollo económico necesita y el desarrollo económico que fundamentalmente favorece a la burguesía. Entonces, esa es una concepción del Estado cuando recién nació, un Estado que estaba en manos de la burguesía como clase social. ¿Y tal vez quiera ese Estado para la burguesía? Por supuesto que de lo que se trata es eso, la clase social a la cual la señora Verónica Abad representa, es una clase de adinerados, es una clase que mantiene el control y la propiedad sobre los grandes medios de producción, sobre las fábricas, las compañías, las empresas, etcétera. Basta ver la cantidad inmensa de propiedades que tiene el padre de Daniel Noboa.
¿Ya? Basta ver solamente eso para entender claramente que ella representa a un sector social claramente identificado dentro de la sociedad. Y por supuesto, tenía que desarrollar un pensamiento que esté acorde con esos intereses. Imagínate lo que sería si la señora Verónica Abad viniera con un pensamiento progresista a decirle que hay que darle al Estado mayor injerencia en los negocios de Novoa. O sea, sería realmente una contradicción. O decir que el Estado realmente debe cobrar impuestos a los grandes importadores, exportadores, a los millonarios. O sea, eso sería realmente una contradicción. Yo te decía una contradicción porque tiene cabida esta propuesta de Verónica Abad, de la candidata de Daniel Noboa, de la ultraderecha, tiene cabida de descargarle al Estado estas responsabilidades ahora en estos avances que tú nos has hecho un resumen de los avances de la humanidad, de este logro de los derechos humanos. Tiene cabida en este momento proponer estas ideas de hace tantos años. Claro. Y lo que pasa es que ahora, en cambio, ya tenemos una concepción completamente diferente del Estado. El Estado ya no es la junta administradora de los negocios de la burguesía. Ahora es un Estado, el Estado es un ente que representa a la sociedad, que representa al ciudadano y que defiende al ciudadano como tal. Y ahora el ciudadano no es aquel que tiene dinero, aquel que tiene plata, como era en varias constituciones del Ecuador cuando recién se formó la República. No, el ciudadano ahora tiene otras características y otras connotaciones. Y aparte de eso, también la sociedad ha cobrado conciencia. La sociedad actual ya no es como la sociedad de hace varios siglos. Sobre todo me refiero al caso nuestro, en donde estaba dominada por un pensamiento colonial, absolutamente colonial, y en la cual era difícil el que la gente pudiera desarrollar un tipo de conocimiento, de pensamiento, etcétera, que le permita sostener una lucha. Y a pesar de eso, fijémonos en todas las revoluciones que hubo durante la colonia, la revolución de los estancos, etcétera, etcétera. Las rebeliones varias rebeliones, etcétera. Todo lo que conocemos perfectamente. Estas luchas ha permitido, ¿no?, que se vayan logrando derechos, ¿no? Claro, y desarrolla la conciencia de la gente. Ahora mismo, todo esto que está pasando, mucha gente nos estará escuchando, muchos jóvenes nos estarán escuchando y se estarán preguntando, sí, efectivamente, ¿cómo es que esta señora viene a plantear aquí que yo no tengo derechos y que los únicos derechos que son la propiedad, la seguridad y la vida, que son los derechos que tienen fundamentalmente lo que les interesa a quienes tienen el dinero? O sea, en definitiva, retomamos lo que ya parecía que era un tema del superado, pasado, ¿no? Sobre el tema de la propiedad. O sea, volver sobre el tema de la propiedad como derecho natural es absolutamente obsoleto desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico, es obsoleto. Ahora, ya ni siquiera los sectores más retrógradas han dado digamos, el lujo de pensar que los derechos humanos no pueden ser protegidos por el Estado. O sea, realmente, por lo menos se han cuidado. Lo han pensado, pero por lo menos se han cuidado de decirlo. No lo dicen públicamente. Pero ella lo dice públicamente. Para que no le quiten los votos, por eso digo. Pero ella, a pesar de que puede ser de que le quiten los votos, sabemos que también Daniel Noboa, si bien ha habido estos avances en derechos humanos, la gente prefiere también dar el voto sin mucho análisis todo el discurso que ella está planteando de esta posición política y de estas propuestas. Claro, o sea, tú le ves ahí a Daniel Noboa como un tipo inocente, jovencito, etcétera, y capaz que para mucha gente le despierta la simpatía. Pero escucha que la señora Verónica Abad le está quitando el derecho al trabajo a la gente. La señora Verónica Abad está diciendo que las mujeres en definitiva se embarazan porque necesitan dinero. Tú planteabas también el tema de
de que la gente ahora en este nuevo milenio, en este nuevo siglo, después de tantos años de haber ya evolucionado como humanidad, se garantizan algunos derechos, ha tomado conciencia de su existencia y de pertenencia a un país, a un territorio, y también ha tomado conciencia de que hay un Estado que le debe garantizar unos mínimos derechos. Podemos un poco conversar de cómo los ecuatorianos están en este momento percibiendo estas declaraciones. Yo veo una gran rechazo de todas estas declaraciones que ella hace, la candidata Verónica Abad. Claro. Vea, Amandita, no por algo se ha derramado sangre, no por nada se ha derramado tanta sangre a lo largo de la historia de nuestros pueblos, de nuestros países, ¿no? Ujú. Esa sangre es producto justamente de la lucha de los sectores populares. Y yo me alegro muchísimo de las declaraciones de esta señora porque la gente cobra conciencia, la gente dice no. La gente cobra conciencia cuando justamente ve que su propia personalidad, su propio ser humano como tal está siendo vulnerado, está siendo atacado. ¿Y qué más vulneración a los derechos de las personas, qué más ataque que decir que las personas no tienen derecho a la educación, que los jóvenes no tienen derecho a la educación y que por lo tanto lo que hay que hacer es una especie de conglomerado social en las escuelas, colegios, conglomerado social en el que se colectivice una cosa por el estilo, digamos, la propiedad de los establecimientos públicos en manos privadas. Ya, eso es lo que está planteando. En definitiva, nos está quitando el derecho. ¿Qué va a pasar, digo yo, cuando sea vicepresidenta de la República y el señor Noboa fuese en la eventualidad de que fuese presidente de la República? Es decir, imagínate, o sea, si ahora nos quejamos de que hemos retrocedido cuántos años, ¿qué va a pasar cuando comience a privatizarse la educación, a privatizarse la seguridad social? Cuando las grandes empresas farmacéuticas ingresen acá, ya no tengamos seguridad, no tengamos hospital del Seguro Social, ya no tengamos hospitales públicos, porque todos los hospitales públicos se habrán privatizado, serán de propiedad privada, nos entregarán un bono, alguna cosa por el estilo, para que vayamos a atendernos en la salud, en fin. Es decir, este país, con Noboa y la señora Verónica Abad, van camino del absoluto y total descalabro, porque todo se va a privatizar. O sea, de acuerdo a los principios filosóficos de la señora Abad, que como acaba de manifestar, pues son principios que estaban muy bien hace 5 siglos, cuando vivíamos en la época de la teocracia, cuando vivíamos en la época precisamente en la cual no existían, no digamos derechos, no existía el ser humano como tal. Lo que existía era nada más que unos cuantos privilegiados que se arrogaban la característica de seres humanos, y el resto no tenían esa característica. Yo alguna vez comenté y decía precisamente fue una época en la cual hasta se discutió si el indio tenía alma o no tenía alma, y muchos planteaban que no tiene alma. ¿Qué quiere decir eso? No tiene derechos. Ahora la señora Verónica Abad, 5 siglos después, viene a decirles que no tenemos alma. Y también yo veo que quisiéramos también como un poco profundizar lo siguiente, porque yo también he estado como escuchándole, porque a mí también me asombra, o sea, me Claro. asombra que Verónica Abad también está hablando sobre los trabajadores del sector público, de los trabajadores, los funcionarios del gobierno, del Estado, y habla de que son bufones. ¿Cuál es tu mirada acerca de este señalamiento que hace la candidata de Daniel Noboa? Bueno, esta es expresión ya de una concepción de fondo del neoliberalismo. Para el neoliberalismo el Estado es un Estado obeso que hay que ir progresivamente limitando sus funciones, es decir, reduciendo al máximo el Estado. Y la reducción del Estado significa precisamente el despido de los trabajadores. O sea, ellos dicen que los trabajadores del Estado, los funcionarios públicos en general, constituyen una burocracia que infla demasiado el presupuesto del Estado y por lo tanto hay que reducir al máximo esa burocracia, que es, como digo, el planteamiento del neoliberalismo, o sea, achicar el Estado. O sea, el Estado obeso
tiene que ser achicado. Ese es el principio fundamental. Por lo tanto, si la señora Abad plantea eso, está de acuerdo con los principios del neoliberalismo y está defendiendo precisamente la empresa privada, porque de lo que se trata es justamente de eso. Mientras menos funciones cumpla el Estado, mientras menos presupuesto gaste el Estado, eso permitirá de alguna manera, más bien, según ellos, desarrollar con mayor competencia el sector privado. O sea, aquí la contradicción es sector público, sector privado. Para ellos el sector privado es lo fundamental y por lo tanto hay que limitar al máximo las funciones del Estado. Desprestigiando, ¿no?, al Estado y sus trabajadores. A pesar de que podemos hacer varias lecturas de lo que podrían ser los funcionarios, la eficiencia, el trabajo y todo aquello. Y para cerrar esta entrevista quisiéramos plantearte esta última pregunta. ¿Qué futuro le espera a los ecuatorianos, al Ecuador, desde esta visión que tú estás diciendo retrógrada, atrasada, frente a estas otras logros y que durante el tiempo no se ha logrado, como los derechos humanos, y que ha permitido progresar a la sociedad? Bueno, como decía yo anteriormente, la conquista de los derechos humanos no es una conquista que se haya producido de manera ni siquiera pacífica. O sea, los trabajadores han tenido que luchar, el pueblo ha tenido que luchar duramente para conseguir lo poco que tiene ahora. Y seguirá luchando precisamente para seguir incrementando los derechos humanos. Y mientras exista la democracia representativa, por lo menos, habrá la posibilidad de seguir organizándose y luchando para conseguir la ampliación y la profundización de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos la obligación en estas elecciones justamente de ver bien, de pensar bien. Ya vamos tomando conciencia con estas cosas y tenemos que pensar muy bien quién nos está ofreciendo y qué es lo que nos están ofreciendo. ¿Quién nos está ofreciendo la negación de nuestros derechos ciudadanos? ¿Quién nos está posibilitando la defensa de los derechos humanos en general y de los derechos ciudadanos en particular? Y nuestro voto tiene que ser por allí. O sea, una vez que hagamos un análisis exhaustivo, profundo, para lo cual tenemos todos los elementos de juicio necesarios, y entonces solamente cuando logremos, en definitiva, encauzar desde el punto de vista democrático la República del Ecuador, entonces podremos decir que avanzamos. De lo contrario, seguiremos retrocediendo, como hemos retrocedido en estos últimos 7 años. Así que... ¿Avanzamos o retrocedemos? Ese es el dilema, ¿avanzamos o retrocedemos? Muchísimas gracias, Marcelito. Qué gusto tenerte aquí como cada jueves apoyándonos y colaborando aquí para toda la audiencia, ¿no? Hacerles llegar estos temas, estos análisis muy importantes para nuestra sociedad y nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias, Amandita. Gracias a todos los televidentes, a todos los que nos están escuchando en este momento. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias. Gracias.